Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Medicina con Cabeza. Ya sabéis que si queréis aprender muchísima medicina podéis ir a mi Instagram, @medicina con cabeza, donde todos los días subo contenido médico para que aprendáis. Y si estáis preparando el MIR y queréis conseguir esa plaza que deseáis y sobre todo las herramientas para ir subiendo netas paso a paso, podéis acceder a las tutorías, al equipo de tutorías que ahora mismo están abiertas las plazas en www.medicinaconcabeza.com. Dicho esto, vamos a lo que nos compete hoy, que es el asma. Es una de las enfermedades más conocidas a nivel mundial. Dentro del punto de vista neumológico de los pulmones es fundamental, es básico, y hoy la vas a entender. Sabéis que desde que empezó Medicina con Cabeza respondemos a 5 preguntas. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la causa? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo se diagnostica? ¿Y cómo se trata? Si sabes responder esas 5 preguntas, quiere decir que la has entendido y no se te va a olvidar. Entonces, ¿en qué consiste el asma? Bueno, el asma es una enfermedad pulmonar, es una enfermedad en la que se produce una obstrucción al flujo de aire. Pero aquí hay un concepto clave, es reversible. ¿Por qué? Porque esa obstrucción va y viene, es intermitente. ¿Cómo le va a pasar a los síntomas? Eso se produce porque hay una inflamación de la vía aérea y entonces los tubos por los que tiene que pasar el aire, que son pues, los bronquios, se vuelven estrechitos. Ese es el problema. Y esto suele ocurrir pues, cuando tenemos mucho frío, cuando tenemos alguna situación de polución en el aire o incluso en determinados casos alérgicos. Entonces suele ser joven que tiene dificultad para respirar, pero no es continua, sino que es intermitente. Hay épocas en las que están mejor y otras en las que están mucho peor. Eso se denominarían las exacerbaciones o las crisis asmáticas. Y esas crisis pueden ser muy graves. Segunda pregunta. ¿Cuál es la causa? Bueno, pues eso es un problema. No sabemos exactamente dónde está la causa. Determinadas situaciones, por ejemplo, hay gente que tiene una predisposición genética para tener una inflamación, el sistema inmune también ataca a la vía aérea, por eso muchas veces los corticoides inhalados van a ser útiles, y determinados alérgenos pues provocan una estimulación del sistema inmune y favorecen a nivel respiratorio al inhalarlos, por ejemplo, los ácaros, que haya esa inflamación, que haya esa estrechez al flujo de aire. Evidentemente, la polución ambiental hace que haya inflamación en la vía aérea y a lo mejor una persona que no tenga esa predisposición, pues en principio, como yo, respirará bien, o a lo mejor como tú, respira bien, pero otra persona que tenga esa predisposición, que tenga el sistema inmune, que sí que está susceptible de generar esa inflamación en la vía aérea, esa persona sí que va a tener asma. ¿Dónde está el problema? El problema está en que no hay una causa concreta. Sabéis que en las enfermedades en las que se sabe la causa, la gran mayoría tienen un tratamiento específico, digamos incluso curativo. ¿Qué pasa? Que cuando no sabemos la causa, vamos a tener que hacer un tratamiento contra muchas dianas y por eso no se suele llegar a curar. Sí controlar, pero no curar. Con esto tendríamos la respuesta a la segunda pregunta. Ahora toca ir a la tercera pregunta. Muy bien, pues la tercera pregunta es ¿qué sintomatología va a dar? ¿Qué consecuencias va a tener? ¿Cómo se va a manifestar? Bueno, pues es muy sencillo. Si nosotros tenemos un tubo por el que tiene que pasar el aire bien para que así podamos oxigenar la sangre y funcionar, y ese tubo se vuelve más estrecho, ¿qué va a pasar? Que va a llegar menos oxígeno y se va a oxigenar peor la sangre. Sobre todo, eso va a condicionar que nuestro cuerpo dice, hey, que no estoy consiguiendo el oxígeno que necesito. Vamos a hacer que el pulmón funcione más. Entonces estos pacientes suelen tener dificultad para respirar porque no dan llenado bien la vía aérea porque está muy estrechita, pueden tener dolor en el pecho, ¿vale? Como consecuencia de toda esta inflamación y la necesidad para captar el aire, y a raíz de la falta de oxígeno pueden empezar a encontrarse mal, bajo nivel de conciencia. ¿Y qué va a pasar? Que van a tener tiraje, es decir, van a intentar que la inspiración, la entrada de aire, meter todo el aire posible y por eso van a tener tiraje aquí a nivel cervical, a nivel torácico, a nivel abdominal, es decir, van a utilizar toda la musculatura que tengan a su alcance para coger aire. Evidentemente, cuanto más tiraje peor. ¿Por qué? Porque cuando se canse la musculatura y no pueda entrar más aire, ese paciente va a estar muy malito. La idea que tenéis que tener es un paciente que muchas veces, pues habitualmente a primera hora de la mañana o incluso por las noches, nota dificultad para respirar, nota que le cuesta entrar el aire y lo que vamos a escuchar en algunos casos incluso son pitidos. ¿Por qué? Porque el aire al entrar por un tubo muy finito hace esa sensación de pitido que se llaman sibilancias. Pues
esa sería la principal sintomatología que puede tener un paciente que tenga enfermedad de asma. ¿Sabéis qué toca ahora, no? La cuarta pregunta. La cuarta pregunta siempre es el diagnóstico. Y lo que tenemos que hacer con el diagnóstico es intentar buscar la causa. En este caso no hay una causa. ¿Pero qué tenemos que buscar? Demostrar que este paciente tiene una obstrucción en el flujo de aire y, en este caso, que sea reversible. Quedaos con lo de reversible. ¿Cómo tenemos que hacerlo? Primero de todo, clínica. Nos llega un paciente, a lo mejor de 25 años, que dice que se fatiga, que a veces nota pitidos, que le cuesta respirar. Bien, podría ser un paciente que tenga asma. ¿Cuál es la prueba que tenemos que hacer? Primera que hacemos, básico, exploración física, ver cómo respira, ver las constantes, auscultarlo, y a lo mejor tiene sibilancias, tiene ese pitido que es muy característico. Bien, siguiente prueba que hay que hacer, demostrar la obstrucción. ¿Cómo? Con una espirometría, que lo que va a detectar son los flujos y los volúmenes de aire que echamos. Eso se hace con una prueba, se pone una pinza a la nariz para que no salga el aire por ahí y se sopla en una especie de máquina a través de un tubo. Y eso nos va a medir los volúmenes. ¿Qué vamos a notar? Vamos a notar que hay una obstrucción, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que demostrar, que haya obstrucción. Pero ojo, ¿sabéis qué tenemos que demostrar a mayores, no? Que sea reversible. Es decir, que nosotros tenemos una obstrucción, le damos un fármaco a nuestro paciente, un broncodilatador, y que aumente el volumen expirado de aire o que aumenten los volúmenes, más de un 12% habitualmente o 200 mililitros. Quiere decir que esa obstrucción que tenía nuestro paciente en la expiración, ahí tenemos que demostrar que es reversible. Eso se hace con la espirometría, pero también podemos medir otras cosas. Podemos detectar las partes por millón que hay de óxido nitroso en el aire exhalado. ¿Por qué? Porque eso es un marcador de inflamación de NO y cuanto más haya, quiere decir que más inflamada está la vía aérea. Entonces tenemos por una parte clínica, por otra parte la espirometría y recordad, tenemos que demostrar que es una obstrucción reversible o por lo menos que haya una inflamación en la vía aérea. Y con eso tendríamos el diagnóstico de asma y llegaríamos a la última parte, que es la parte de la quinta pregunta, el tratamiento. Bien, ya sabes lo que es el asma. Ahora solo te falta la parte final, que es saber cómo tratarla. Tenemos dos frentes. Como no sabemos una causa concreta, tenemos que tratar la inflamación y los síntomas. Por una parte, la inflamación va mediada por el sistema inmune. ¿Qué vamos a tener que hacer? Dar fármacos que controlen esa inhalación. Habitualmente suelen ser corticoides inhalados. ¿Por qué? Pues porque así no tienen un efecto a nivel sistémico, que sabéis que los corticoides sistémicos no son buenos a largo plazo. Damos corticoides inhalados que disminuyen el grado de inflamación y para los síntomas podemos dar broncodilatadores. Podemos dar, por ejemplo, salbutamol, que se suele utilizar para momentos agudos porque tiene una vida media cortita, o podemos dar otros inhaladores que lo que hagan es que favorezcan la dilatación de la vía aérea a largo plazo. Sabéis que tenemos los míticos anticolinérgicos como el bromuro de tiotropio o ipratropio, que es conocido por todo el mundo, y luego los beta agonistas que lo que van a hacer es broncodilatación, como por ejemplo el salbutamol, el formoterol, el bilanterol. La idea que tenéis que tener es, necesitamos por una parte tratar la inflamación, por otra los síntomas, y tiene que hacerse de forma conjunta. Siempre hay que buscar la mayor estabilidad. Intentar que haya el menor número de brotes posibles. E incluso a veces es necesario que un paciente que tenga una crisis, tenemos que dar corticoides endovenosos, ¿vale? Para disminuir la inflamación. Si un paciente está muy mal, saturando mal, con una disnea brutal, a lo mejor necesita corticoide endovenoso para hacer un efecto más rápido y broncodilatación, o incluso hay momentos en los que una crisis asmática grave puede incluso necesitar una intubación orotraqueal, sedar al paciente, ventilación mecánica para conseguir que ese pulmón realmente oxigene. Lo normal, tratamiento, pues eso, broncodilatador básico, pero que sepáis que hay situaciones en las que puede ser muy grave. Con esto habréis entendido el asma y no se os va a olvidar nunca. Y sobre todo intentar siempre recordar, ¿sabemos la causa? Pues vamos a saber el tratamiento y cómo diagnosticarla, porque tenemos que ir hasta la causa y saber cómo demostrar, en este caso, la obstrucción reversible. Si tenéis eso claro, no se os olvidará nunca. Así que nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.